Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al asambleísta de Creo, Patricio Donoso. Buenos días, asambleísta, bienvenido a nuestro programa. Ayer se realizó el primer debate del informe sobre el proyecto económico enviado por el gobierno. ¿Cuáles son las novedades que se encontraron? Muchas gracias, Janet. Muy buenos días. En efecto, hay una novedad importantísima. Cuando yo fui presidente de la Cámara de Cultura, y lo digo con mucha honra, propuse el seguro agropecuario. Pero claro, pasaron los tiempos y no se logró. Hoy tengo el enorme gusto de que en la comisión de la cual formo parte aceptó mi planteamiento de darle algún grado de seguridad al pequeño y mediano agricultor. Me explico, Janet. Los industriales, los comerciantes, con todo respeto, pero tienen bien o mal asegurados sus tornillos, sus fábricas, sus instalaciones, sus vehículos. En tanto que el agricultor no, Janet, porque viene una helada, luego viene una inundación, una sequía, o erupciona un volcán, y los agricultores, sobre todo pequeños y medianos, lo pierden todo. Animalitos y sembríos. Ya es hora de que nos dejemos, cuando aquello ocurre, de dictar decretos de emergencia donde se reparte plata a troche y moche y viene lo que siempre sucede, una corruptela fenomenal. Ya es hora de tener un seguro agropecuario con la subsidiariedad del Estado. Es decir, aquí tengo el texto que se incorporó, Dios mediante, donde claramente dice que se fijarán valores porcentuales diferenciados sobre el monto de las primas que podrán ser asumidos a título de incentivo por el Estado en todas las actividades y sistemas de producción agrícola y sus productos. Con esto, el agricultor tendrá, por fin, algún grado de certeza y seguridad cuando le ocurre algún problema. Ahora, esto está dentro del proyecto económico, ¿está financiado? Está financiado porque el fondo de contingencia que el gobierno anterior desmanteló, el FEIDEP y el FAC, Fondo de Ahorro y Contingencia, otra vez, de acuerdo a este proyecto de ley, se reactiva. Y no solamente eso, Janet, sino un fondo de estabilización. ¿Cómo se financia ese fondo de contingencia? O sea, ¿de dónde van a salir recursos? Con el diferencial del precio del petróleo establecido en el presupuesto general del Estado, aprobado por la Asamblea, y el valor real de venta. Un ejemplo rápido para que se comprenda muy bien numéricamente. Si el presupuesto establece un barril de petróleo de $40 y se lo vende en 60, hay $20 que se incorporarán, buena parte de ellos, no todos, a este fondo de estabilización. Esa es una buena noticia, como también es una buena noticia el hecho de que se elimine la absurda figura del anticipo del impuesto a la renta, que hizo que muchas empresas, sobre todo medianas y pequeñas, pagasen impuestos aun cuando perdieron. Y esa vieja frase de lagarto que traga no vomita es verdad. Por tanto, paguemos impuesto a la renta cuando se produce renta, no cuando... Queda totalmente eliminado en lo que queda totalmente eliminado a partir del ejercicio económico del próximo año, conforme dice la Constitución. Porque lo que se había propuesto desde el gobierno es que se garantice la devolución, lo que no ocurría. Sí, pero eso es con relación al impuesto a la salida de divisas, que el movimiento Creo propuso desde la campaña que se elimine totalmente. Ahorita hablábamos del impuesto, del anticipo del impuesto a la renta. En cuanto al impuesto a la salida de divisas, propusimos que sea definitiva su derogatoria. Sin embargo, existe mayoría de que se lo haga gradualmente. Yo propuse que vaya la palabra deberá en vez de podrá, que el presidente pueda desmontar el absurdo impuesto a la salida de divisas en 3 años, en lo que resta del periodo. Porque ese es un impuesto, Janet, que hizo que el gobierno anterior, increíble pero cierto, devaluara el dólar en el Ecuador a 95 centavos, porque prácticamente toda actividad productiva está encarecida en un 5%. Todo lo que entra tiene que salir. Ahora, pero este impuesto a la salida de divisas, lo que había propuesto el gobierno es que se devuelva en la medida en que las exportaciones crezcan. Es decir, que se les devuelva a aquellos exportadores que demuestran que ingresan divisas al Ecuador también, ¿no? O sea, así es. El proyecto original dice exportadores habituales. Nuestra propuesta es que se elimine en forma definitiva. Pero por último, si no se lo puede hacer en forma definitiva, que se lo haga gradualmente, pero rápido. Rápido me refiero en los 3 años que le restan a este gobierno, a fin de llegar al 2021 con ISD 0. Porque, y le repito, la blusa que usted está utilizando, si fue importada, costó un 5% más. Pero si fue fabricada en Ecuador, también. Porque es fabricada con algodón importado de Rusia y otros países de un 92%. Y el tomate que usted se sirvió en el desayuno, los agricultores tuvimos que importar muchísimos fertilizantes y bienes de capital para poder producir aquel tomate. Otra cosa, el impuesto a la salida de divisas en la práctica es un impuesto a la entrada también, porque todo lo que entra tiene que salir. Los
inversionistas que vienen con una buena chequera, al ver este impuesto del 5%, al ver la inseguridad jurídica que hay en el Ecuador, le golpean la espalda al piloto y le dicen, oiga señor, siga nomás camino a Colombia, a Chile o al Perú. Tenemos que generar aquella seguridad jurídica. Ahora, alguien dirá, pero es que los capitales salen. Janet, los capitales salen porque no hay seguridad jurídica. El capital es como el turista. El turista no va donde lo pueden matar. El capital igual no va a donde lo pueden confiscar. Y este impuesto del 5% es bastante confiscatorio. ¿Qué hay en el proyecto para poder generar empleo? Bien, hemos pedido que se reactiven los TBIs, los tratados bilaterales de inversión, porque en reuniones que hemos tenido con el cuerpo diplomático, prácticamente todos los países del mundo le piden al Ecuador que se activen tratados bilaterales de inversión o algún documento cercano al mismo, que tiene que hacer la Cancillería, porque el gobierno anterior desmanteló aquellos tratados, los denunció, esa es la palabra exacta. Me parece que fueron 17 tratados bilaterales de inversión. Todos los países piden, ¿para qué? Para poder invertir en el Ecuador. Y segundo, Janet, firmar acuerdos comerciales con todos los grupos económicos mundiales. Le doy un caso. Hasta el comandante Ortega de Nicaragua tiene firmado un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Menos el Ecuador. Y de lo que yo conozco no tenemos premios Nobel de Economía. Pues el Ecuador es el único país de la costa oeste del Pacífico que no tiene un tratado comercial con nuestro principal socio comercial. Mire, un ejemplo rápido. Las flores ecuatorianas son mejores que las colombianas, pero Colombia vende más. Aun cuando son nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros socios, pero también son nuestros competidores. ¿Por qué venden más? Porque no tienen que pagar el 6.8% de arancel. Asambleísta, en el tema polémico, en el tema de la remisión de impuestos, ¿qué novedades hay? ¿En qué concluye? Hay que diferenciar, y esto es clave, lo que es condonación a lo que es remisión. Condonación es aquello que se hacía antes. Cualquier político para ganar votos ofrecía condonar las deudas del Banco de Fomento. Hoy tiene otro nombre. Lo quebraron 3 veces. Condonación es perdonar una deuda que recibió el ciudadano en efectivo. En tanto que la remisión es un acuerdo entre la autoridad tributaria y el ciudadano para pagar la glosa que le puso el SRI. Y se le perdona, entre comillas, los recargos y las multas y los intereses, pero finalmente termina pagando. Se benefician las dos partes, tanto el gobierno o el Estado que recibe aquellas glosas, por hablar del SRI y no otras instituciones, y el ciudadano porque se libra de un tremendo dolor de cabeza. Mi propuesta es que aquella remisión valga o sea válida en este proyecto hasta que termine este gobierno, es decir, por los próximos 3 años, para que el próximo gobierno no tenga el tema de la remisión. Pero explíquenos un poco más de eso, porque lo que se había propuesto era, digamos, lo que se había debatido en algún momento, era que a los que se les perdone ahora no se les puede volver a perdonar nunca más, porque hay determinados empresarios que están acostumbrados a no pagar impuestos porque tarde o temprano se los perdonan. Así es, pero repito, esta no es una condonación, es una remisión, pero usted tiene razón. Hay que establecer esto de la remisión por lo menos en que no pueda ser efectivo sino por los próximos 3 años. Porque si no, pues viene la cultura del no pago, tiene usted toda la razón. Por eso es que yo manejo el número 3 años. Otros manejan 10, otros manejan 15, con lo cual no estoy de acuerdo. Pero democracia es democracia y en la Comisión de Desarrollo Económico no tenemos exactamente una mayoría, pero sí nuestra voz ha sido escuchada en este y otros temas. Dentro del proyecto el mismo gobierno se puso unos candados, entre ellos que no puede volver a tocar la plata del IES y que no puede volver a tocar tampoco lo depositado en el Banco Central. Sin embargo, queda la duda y queda la pregunta que de dónde se va a financiar para poder pagar en este año, por ejemplo, todo lo que tiene que pagar por concepto de gastos. Corrección, el proyecto establece del Banco Central. Nosotros hemos sido los que propusimos que tampoco se pueda tomar dinero del IES, porque es dinero de los afiliados, de los pensionistas y de los jubilados. Y tendrá que hacerse, me imagino, a partir del próximo ejercicio económico. Lo que tenemos que generar es inversión, entrada de capitales, tanto ecuatorianos que retornen por confianza en el Ecuador como extranjeros para generar fuentes de trabajo y empleo. ¿De dónde sale la plata? Solo produciendo más, solo cambiando deuda por inversión. Hay un concepto... Claro, pero los tiempos no nos dan. Así este año, este mes ya hay que pagar sueldos. Por eso es que vamos a aceptar en alguna medida la remisión para que el Estado reciba en este año y en los próximos subsiguientes 2, no más, 600, 700, inclusive 800 millones de dólares por año, porque estamos conscientes del déficit fiscal. Pero esa tiene que ser la excepción, no la norma, de tal manera que así lo vamos a hacer, por lo menos desde el punto de vista del movimiento político al cual con honor represento. Pero tenemos que generar confianza,
inversión. Tenemos que generar que este país no sea tan difícil para generar emprendimientos nuevos, para montar empresas, que haya facilidad, que se acabe tanta tramitología. Este proyecto es una oportunidad que tiene el gobierno de establecer un modelo económico que sea positivo para que el sector privado, Janet, vuelva a ser el motor de desarrollo que nunca debió haber dejado de serlo. Lo que hay que garantizarse con este proyecto es que realmente se le va a dar un giro al tratamiento económico. Y en ese giro está que el Estado debe dejar de ser el gran empleador y que debe desinflarse porque está demasiado gordo. ¿Qué es lo que se promueve? ¿Cómo ayudarle al gobierno a hacer eso a través de este proyecto? Hemos establecido como propuesta la prudencia fiscal. Le voy a leer lo que dijo textualmente el presidente. Hay que liberar o liberarnos de la cuadratura del socialismo fracasado. Y la única forma de hacerlo, por supuesto, en aquella prudencia fiscal, es gastar menos, cambiar deuda por inversión, a fin de que se invierta más. Tenemos que lograr lo que los expertos nos dicen, la curva de Laffer. ¿Qué es la curva de Laffer? Significa que llega un momento dado en que a mayor impuesto, a mayor cantidad de impuesto, se recauda menos. Lo que tenemos que hacer es menos impuestos para recaudar más vía mayor actividad productiva. Que aquí, en la zona donde funciona Teleamazonas, no hayan 2 ferreterías, Janet, hayan 4 ferreterías. Y en vez de un hospital hayan 2 hospitales. Y en vez de 2 tiendas de abarrotes haya 5. Pero mientras va creciendo esa dinámica, ¿cómo pagamos las cuentas? Este año es muy complicado, por eso les repito lo de la remisión. Yo estoy absolutamente consciente que el gobierno anterior... ¿Cuánto les puede generar? Como 1.600 millones, creo que dijeron. Sí, y el Estado necesita mucho más para poder cubrir sus costos. Así es, quizás un poco más. Por eso es que hay que disminuir el gasto. Por eso es que necesitamos prudencia fiscal. Ahora más que nunca vemos que la mesa no estaba servida, por supuesto. ¿Cómo queremos ayudarle al Estado, más que al gobierno, al Estado ecuatoriano? Gastar menos, atraer inversión, hacer que retornen los capitales que se fueron por la inseguridad jurídica que había acá. Repito, los capitales no dejan de salir porque por ahí alguien se inventó el impuesto a la salida de divisas, que empezó con el 0,5% y nos dijeron, por esta sola vez se duplica al 1%, por esta sola vez se duplica al 2%, por esta sola vez al 5%. Es una barbaridad. Lo que tenemos que hacer es menos impuesto, más dinero en el bolsillo del ciudadano que genera mayor valor para la familia y para la ciudadanía. ¿Cómo se va a evitar una posible recesión? Yo quiero entender la fórmula, porque actualmente la fórmula de crecimiento que le dio al país un 3% de crecimiento es una dinámica que está torcida o distorsionada, por decirlo de alguna manera. Es decir, el Estado gasta un montón de dinero y el crecimiento está en base al consumo. Así es. Ahora, si el Estado deja de gastar dinero y ya no hay plata para el consumo, igual recesión. ¿No? ¿Cómo se va a evitar esa recesión? Porque la gente ya no tiene para consumir. Totalmente de acuerdo. Es un proceso que debemos cambiar el ritmo de las cosas, de tal manera que lo que usted acaba de relatar deje poco a poco de darse y se empiece a dar mayor inversión. Es que lo que trae y genera el empleo productivo es inversión, firmar acuerdos comerciales, firmar tratados bilaterales de inversión, dejar que libremente se pueda generar una empresa, montar una empresa sin que nadie le jorobe la vida. Es que eso es lo que hay que hacer y lo establecimos en campaña, lo pedimos en campaña y hoy vemos que una vez que no ha estado servida la mesa, tenemos que volverla a estirar de forma tal de que se genere más inversión y menos gasto público, lo que llamamos nosotros prudencia fiscal. Para terminar, asambleísta, ¿el proceso cuál es? Ya terminaron el primer debate y ahora que recuérdenos, ¿qué es lo que pasa para que pueda ser aprobado y esto pueda entrar a ponerse en práctica? Entre hoy y mañana recibiremos a otros actores, después de haber recibido a 5 ministros de Estado y a todos los representantes, o casi todos los representantes de los medios privados. Vamos a recibir a otros, digo, hoy. Y el día viernes tenemos que empezar a discutir ya las observaciones que ayer se dieron en el plenario. 5 días después, es decir, hasta el próximo martes, quizás miércoles, tenemos que producir un informe final como segundo debate de la comisión a fin de que baje al plenario y sea tratado en forma definitiva. Antes del 21, me parece que 22 de junio, que es el plazo fatal en virtud de que es un proyecto de ley de urgencia económica. Y luego pues ya la responsabilidad será del colegislador o del presidente que tendrá que firmar el ejecute o en su defecto algún veto parcial si con algo no estuviese de acuerdo. Ese es el procedimiento, pero básicamente es escuchar, como pedí hoy se me hizo caso, a todas las cámaras de comercio, de agricultura, de industrias, de exportadores, a todos los que hacen el trabajo productivo y generan fuentes de trabajo y empleo.
como usted suele decir, con esto me quedo, yo me quedo con algo. 9 de cada 10 empleos genera el sector productivo privado. Por Dios, señor gobierno, déjennos ayudarles. Muchísimas gracias, asambleísta, por estar esta mañana con nosotros.